El Señor nos permite hablar sobre otro pasaje en esta hora. El tema sobre el cual quiero predicar dice: Jesús camina sobre tus problemas. Se lo voy a repetir. Jesús camina sobre tus problemas. Voy a leer el capítulo 14 de San Mateo, versículos 22 hasta el verso 31. Dice así, capítulo 14 de San Mateo, versículo 22, dice así: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Leo aún el verso 32 y también el 33, y dice así: y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Jesús camina sobre tus problemas. La Biblia nos relata de que Jesús envió a sus discípulos a que se adelantaran a la otra ribera, mientras él despedía a la multitud. Yo no sé a qué horas, pero la Biblia me dice que era ya la cuarta vigilia, se supone que eran más de las 3 de la mañana. Me impacta, me llama la atención el verso 24, dice: y ya la barca estaba en medio del mar, pero dice azotada por las olas, porque el viento era contrario. Cuando Jesús no está con nosotros, todo es contrario. Queremos bendición, recibimos maldición. Queremos sanidad, recibimos enfermedad. Porque hay mucha gente que ahora, en vez de testificar del poder de Dios, hablan de su enfermedad, de su pobreza, de su lucha, de su problema, y se han adueñado hasta de sus enfermedades, porque dicen: mi enfermedad, mi pobreza, mi lucha, mi deuda. Todo sale contrario. La palabra dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. También dice la palabra: no temas, porque yo estaré contigo. Muy bien. Cuando Dios está con nosotros, entonces todo saldrá bien. Pero aquí vemos claramente este pasaje.
cuando estaban solos en alta mar, en plena oscuridad, el viento fue contrario, se puso contrario a ellos, empezó a azotarlos. Esto me toca, esto me impacta. ¿Qué te parece? ¿Tu casa está siendo azotada? ¿Tu esposa está siendo azotada por alguna enfermedad? ¿Tus hijos se están metiendo en las pandillas? ¿Tu familia que se está destruyendo? ¿Tú no tienes trabajo? ¿Tu esposa enferma? ¿Tus hijos rebeldes? Y te maldices la vida y dices: estoy siendo azotado por Satanás. ¿Cuántos hombres se ponen a chillar en plena calle? Se ponen a llorar en plena calle y dicen: maldita vida, me voy a matar, me voy de aquí, tengo una gran deuda. ¿Cuántas señoritas dicen: me voy de aquí, mi padre ha muerto, yo debo, mi madre debe, me voy fuera de aquí? Sabes, yo tengo un verso en la mente que dice: en el mundo tendréis aflicción. Dice en el mundo, no dice en Guatemala. Cuando Cristo no está con nosotros, todo es contrario, estés donde estés. Cuando ellos estaban en alta mar, pero Jesús no estaba con ellos, empezaron a ser azotados por las olas, porque el viento era contrario. Y eso es lo que a mí me impacta. Cuando me enfermo digo: no es natural, estoy siendo azotado. Cuando debo y estoy afligido digo: estoy siendo azotado. Cuando alguien me critica digo: estoy siendo azotado. Simplemente reconozco que me estoy alejando de Dios. Ya me falta oración, ya me faltan energías, me toca estar cerca, tengo que estar más cerca de Dios. El diablo no te toca cuando Cristo está contigo. Cuando el Señor no está contigo, entonces Él aprovecha, empieza a azotarte, empieza a herirte, empieza a golpearte, porque el Señor no está. ¿Sabes? La vida con Cristo es diferente. La palabra dice que empezó, oiga, la barca a ser azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Te parece que la vida te es contraria? ¿Te parece que todo lo que haces te sale mal? ¿No pensabas tener un matrimonio de lo que tienes ahora? ¿Pensabas que era color de rosa? ¿Pensabas que era un negocio fructífero? ¿Pensabas que era nada más empezar un ministerio, predicar y sin llevar ninguna cruz? ¿Cuántos siervos, cuántos ministros están siendo azotados por el enemigo porque ellos mismos permitieron alejarse, empezar a caminar sin tener a Dios en ellos, en su corazón? Cuando Cristo no está con nosotros, es cuando el enemigo empieza a azotar. A la cuarta vigilia de la noche, dice, pasando las 3 de la mañana, empezaron a asustarse. Obviamente, posiblemente empezaron a echarse la culpa entre ellos y a decir: es tu culpa o es mi culpa o qué pasó. Pero estaban asustados, estaban en alta mar. Hermanos, por favor, reflexionemos. Esto era un problema tremendísimo. En horas de la madrugada, estar en alta mar, ser azotado por el viento. Ahora, no les esperaba más que la muerte, resignarse a morir, resignarse a perderse. Eso les quedaba. Ya no pensar más en su familia, porque prácticamente se había perdido todo. Ya no pensar más en la vida, porque prácticamente se había perdido todo. El viento era contrario. Habían olas tremendas que se levantaban. Nadie podía dormir tranquilo, nadie podría reír, nadie podría hablar tranquilo. Nadie hablaría de metas, nadie hablaría de propósitos. No podían hablar otra cosa más que de morir
y de morir y de echar a perder todo. Vuelvo a repetir, no podían pensar en propósitos. ¿Qué harían mañana? ¿Qué harían pasado? ¿Acaso no te ha pasado eso en la vida? Cuando eres azotado por el diablo, cuando eres azotado por el vicio del licor, cuando eres azotado por los malditos celos, cuando eres azotado por el adulterio, cuando tu esposa te descubre en adulterio con otra mujer, cuando tu esposo te descubre en adulterio con otro hombre, ¿acaso no se piensa solamente en separación? ¿Acaso no se piensa solamente en perdición? Cada quien agarraría su camino. ¿Y los niños con quién? ¿Y sabes qué es lo que me parte el alma? Porque los niños aman a papá y aman a mamá. Los niños no pueden partirse en dos. ¿Y quiénes son los culpables? Los que le abrieron la puerta a Satanás y empezaron a caminar solos. Esto era el problema. Me atrevo a decir, si ellos hubieran dicho: Jesús, te esperamos, no queremos ir solos. Pero miren lo que pasó. Empezaron a caminar solos, y estando en alta mar, las olas empezaron a azotarlos. Insisto, ¿qué tipo de ola está azotando tu vida? ¿No ves que el viento es contrario a tu vida? ¿No ves que la vida es contraria a tus propósitos? ¿Pensabas ser un hombre rico y eres pobre? Mi pregunta: ¿camina Jesús contigo? ¿Está Jesús contigo? ¿Confías en Jesús? ¿Confía Él en ti? Porque de tanto pecado, de tanta maldad, de tanto reconcilio, de tanto error, muchos hombres quieren confiar en Dios, pero ya Dios difícilmente confía en ellos. ¿Por qué pecan hoy, mañana, pasado, y pecan todos los días? Y dicen: no, pues Dios es un Dios perdonador. Dios es un Dios que perdona pecados. ¿Camina Jesús contigo? El viento era contrario. Pero pasando la cuarta vigilia, dice, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, andando sobre las olas, andando sobre la tempestad. A lo que ellos llamaban tempestad, Jesús lo tenía debajo de los pies. A lo que ellos llamaban tormenta, Jesús andaba sobre ellas. Jesús andaba sobre las tormentas. Jesús andaba sobre la tempestad. Por eso siempre he dicho: no veas lo grande que es tu problema, sino vea lo grande que es Dios. Porque la Biblia no dice Jesús vino nadando. La Biblia dice Jesús andaba sobre las aguas. Jesús vino andando sobre el mar. La Biblia no dice Jesús vino nadando, casi ahogándose. No. Mientras ellos miraban para arriba, mientras ellos miraban las olas gigantes que venían sobre ellos, mientras ellos miraban la tempestad, mientras ellos pensaban morirse, cuando alzaron su rostro hacia arriba, viendo las grandes olas, sobre esos grandes problemas, sobre esas grandes luchas, también vieron a un hombre que se llama Jesús y venía caminando sobre esas olas. Si puedes aplaudirle, déle con todo tu corazón. Pero yo quiero que le des un aplauso fuerte y largo al Señor y di gloria a Dios. Eso es, di gloria a Dios otra vez. Otra vez di gloria a Dios, pero fuerte. Yo quiero que grites y di gloria a Dios y veas a Jesús
caminando sobre tus problemas, y veas a Jesús caminando sobre tus deudas, y veas a Jesús caminando sobre tus luchas. Él camina sobre tus problemas. Él no le tiene miedo. Él no le teme a la tempestad. Él no le teme a la lucha. En toda su palabra siempre dijo: no temáis, no temas, no teman. Él nunca le tiene miedo al problema. Cuando los discípulos se dieron cuenta, Jesús venía caminando sobre las aguas. Yo quiero que veas tu problema en esta hora. ¿Qué problema tienes? ¿Debes mucho? ¿Te sacaron de la casa? ¿Te separaste de tu pareja? ¿Tu pareja te traicionó? ¿Sientes que no tienes solución? ¿Tu negocio ha fracasado? ¿Fuiste al extranjero y no trajiste nada de dólares? ¿Regresaste igual? ¿Abriste una empresa, un negocio y todo te fue mal? Y tú dices: aquí se echó a perder todo. Así como aquel hombre que llega y le dice a Jesús: ven, ve por mi hija porque está enferma. Pero alguien le dice: ya no molestes al maestro porque ha muerto. La muchacha ha muerto. Pero el Señor le dice: tu hija no ha muerto, solamente duerme. Se burlaron de él. Dice la Biblia que cuando él entró, todos hacían lamento y lloraban. Pero cuando él dijo: cálmense, no ha muerta, solamente duerme, dice la Biblia que se burlaban de él. Yo puedo decir aquí: los burladores quedaron burlados, porque Jesús entró y le dijo: muchacha, levántate. Y la muchacha enseguida se levantó. Es que para Él no hay nada imposible. El Evangelio de Lucas capítulo 1 verso 37 dice: porque nada hay imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Me parte el alma. Siento la unción de Dios al pensar en esto. Ver a hombres como Pedro, Andrés, Zebedeo, Jacobo, hombres atemorizados, hombres asustados, hombres desesperados. Alguien diría: ya no me despedí de mi familia, ya no tuve la oportunidad de despedirme de mis hijos. Aquí se acabó todo. Aquí no habrá más nada que hacer. Aquí nos resta esperar solamente la muerte. ¿Cuándo choca la barca? ¿Cuándo nos hundimos? ¿Y qué horas nos morimos? Ellos estaban esperando ya solamente la muerte. Pero ven a un Jesús que caminaba sobre las olas. Y cuando se dieron cuenta que Él caminaba sobre el mar, dice la Biblia en el verso 26: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, viéndole caminar sobre los problemas, viéndole caminar sobre las luchas, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Quiero dejarle algo en mente. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. En otras palabras le dijo: Señor, si eres tú, haz que yo camine sobre mis problemas también. Haz que yo camine sobre mis luchas también. Haz que yo camine sobre las deudas. Haz que yo camine sobre las olas. Jesús no es un hombre egoísta. Jesús no le dijo:
¿A poco quieres venir conmigo? Yo soy Jesús y tú eres Pedro. Tú no puedes. Jesús le dice, cuando Pedro le dice, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, ¿qué le dijo Jesús? Le dijo, ven. Repita conmigo y diga ven. 1, 2, 3. Ven. Otra vez, dígalo fuerte. 1, 2, 3. Ven. ¿Cómo le dijo Jesús? Ven. Jesús te invita a caminar sobre tus problemas. Jesús te invita a caminar sobre tus luchas. En su palabra dice, al león y al áspid pisarás. Cuando Él envía a sus discípulos dice, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Él nos da toda la autoridad. Cuando Moisés se encontraba en un gran problema, los enemigos venían atrás y ellos se toparon con el gran mar rojo. El pueblo le dice a Moisés, nos hubiéramos muerto en Egipto, allí habían tumbas donde enterrarnos. Ahora ¿qué hacemos? El enemigo se acerca y nosotros ya no tenemos para dónde ir. Moisés le clama al Señor y le dice, ¿qué puedo hacer? El Señor le dice, ¿qué tienes en tu mano? Le dice, una vara. Pues usa tu vara. Levanta tu mano, dice, toma tu vara y toca el mar con tu vara. No le dice, levanta tu mano y yo partiré el mar. No, le dice, parte las aguas, yo te doy la autoridad. El Señor le dice a Pedro, ven, camina sobre tus luchas, camina sobre tus problemas. Pero eso no fue el todo. La Biblia dice, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Esta palabra andaba me gusta. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Más fuerte, dicen gloria a Dios por eso. ¿Cuántos quieren andar sobre sus problemas? ¿Cuántos en esta hora quieren caminar sobre sus luchas? Sí, andaba. La Biblia no dice, y Pedro dio un paso y se hundió. No. La Biblia no dice, y Pedro dio 2 pasos y se hundió. No. La Biblia dice, y Pedro andaba. Cuando dice andaba, significa que dio muchos pasos. Caminó, paseó, pisoteó sus problemas. La tempestad que lo había asustado a él, ahora Pedro andaba sobre la tempestad. Esa lucha que te atormenta, esa deuda que te atormenta, el Señor te dice en esta hora, ven y desciende, desciende de la barca, sal de ese susto, sal de ese desánimo, sal de ese problema y camina. ¿Te imaginas a Pedro caminando sobre las olas? Aquellas olas que lo habían asustado a él. Habían aquellas olas que lo habían atemorizado a él. Ahora Pedro no estaba asustado. Ahora Pedro estaba sonriente. Ahora Pedro caminaba sobre las olas. El Señor le dice, ven Pedro, camina sobre las olas. El Señor te dice, camina sobre tus luchas. ¿Acaso no hay momentos en la vida en que nos sentimos solos? ¿Acaso no hay momentos en la vida en que ya no hallamos ni para dónde ir? ¿Acaso no hay momentos en la vida en que sentimos que todos nos desprecian y nadie nos quiere ya? Hay momentos que la vida ya no tiene caso para nosotros. A mí me ha pasado. Hay momentos en que veo olas grandes
Hay momentos en que veo tempestades grandísimas. Pero ese momento el Señor me dice: camina sobre las olas. Pedro ahora ya no era aquel Pedro que estaba atemorizado. Ya no era aquel Pedro asustado, sino vemos a un Pedro sonriente. Le pueden aplaudir al Señor con todo su corazón. Eso es, apláudele y diga gloria a Dios por fuerte. Eso es, suelte su lengua y hable, no tenga miedo. Hable nuevas lenguas y diga gloria a Dios. Hable, no tenga miedo. Eso es, diga gloria a Dios. Ahora vemos a un Pedro caminando, sonriente. Empezó a caminar sobre sus luchas. Querido hermano, el Señor te dice: desciende de esa barca que se está hundiendo, ese matrimonio que se está destruyendo. Pero no le dice al Señor, el Señor no le dice a Pedro: Pedro, no, tú no puedes hacerlo. El Señor le dice: anda y ven. Pedro empezó a caminar. Pero ¿sabes qué es lo que pasó? Pedro, al ver el fuerte viento, ¿sabes qué pasó? Tuvo miedo. ¿Sabes qué es lo que nos hace hundir? El miedo. Repito, ¿sabes qué es lo que nos hace hundir? El miedo. Miedo a que mi esposa me traicione. Miedo a que mi esposo me traicione. Miedo a fracasar. Miedo a que no puedo hacerlo. Miedo a que puedo ir a chocar. Miedo a que me puede pasar algo. Miedo a que me puedo morir. No, eso es pensamiento diabólico. Pablo dice en una de sus epístolas: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando Pedro vio un fuerte viento más, tuvo miedo y entonces comenzó a hundirse. ¿Sabes por qué te estás hundiendo? Porque tienes miedo a que tu esposa te traicione. Y los celos matan, los celos empobrecen, los celos destruyen el matrimonio. ¿Sabes por qué te va mal en la vida? Porque tienes miedo a perder a tus hijos. Tienes miedo a perder a tu esposo. No confías en tus hijos, no confías en tu esposo, no confías en la iglesia, no confías en tu pastor. Eso se llama miedo. El Señor vino, lo asió, dice la Biblia, lo agarró de la mano y le dijo: hombre de poca fe. Cuando le dice poca fe, quiere decir que ya tenía, ya anduvo. Ahora, ¿por qué dudaste? No hubieras dudado. El Señor le dice a usted ahora: anda sobre tus problemas, anda sobre tus luchas. Empiece a glorificar al Señor, eso es, diga gloria a Dios. Empiece a hablar. Camina, le dice. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. ¿Sabes qué necesitas en tu barca? A Jesús. ¿Sabes qué necesitas en tu matrimonio? A Jesús. ¿Sabes qué necesitas en tu negocio? El nombre de Jesús. Cuando subieron en la barca, la tempestad se calmó. Yo quiero orar con ustedes. Yo quiero que inclines tu rostro. Ahí donde estás, ahí donde me escuchas, empieza a orar conmigo. Padre Dios, así como tú caminas sobre las luchas, haz que nosotros caminemos sobre ellas. Toda deuda desaparece en tu nombre. Toda lucha desaparece en tu nombre. Se calma toda tempestad en el nombre glorioso de Jesús. Porque si caminamos contigo, entonces las aguas se calmarán. Entonces el viento se calmará si estamos contigo. Gracias te damos, Señor. Alabamos y glorificamos tu nombre. Te invitamos a nuestra barca.
Te invitamos en nuestro matrimonio. Te invitamos en nuestro negocio. Te invitamos, Señor, en el ministerio que nos has dado. Haz que caminemos sobre las tempestades. Haz que caminemos sobre las luchas.